21 conspiraciones de alienígenas raras que te dejarán pensando. La búsqueda de vida extraterrestre comenzó hace 70 años, y aunque todavía la humanidad no ha hecho contacto con ninguna civilización alienígena, la teoría de probabilidades dice que debe haber muchas allá afuera. Como los aliens no se comunican, la humanidad está tratando de contactarlos, lo que para algunos científicos pudiera ser una pésima idea. Por otra parte, los terrícolas se han acostumbrado a imaginar a los extraterrestres con formas humanoides, lo que constituye un gran absurdo. ¿Por qué hay científicos que piensan que la humanidad no debe seguir buscando vida alienígena? ¿Por qué resulta absurdo pensar en aliens con formas humanoides? ¿Por qué, de haber vida extraterrestre, sus miembros deberían ser enormemente más inteligentes que los humanos? Hoy encontraremos las respuestas a estas y otras preguntas, además de las más extrañas conspiraciones sobre extraterrestres que se han producido desde que el tema de los ovnis se convirtió en un fenómeno social a mediados del siglo pasado. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. ¿Por qué no llamar a los alienígenas? Para los científicos planetarios que buscan vida inteligente en otras partes del sistema solar, una de las interrogantes más inquietantes es por qué los alienígenas están tan callados. La búsqueda de inteligencia extraterrestre comenzó en 1960, hace casi 7 décadas, y los astrónomos continúan con las manos vacías, preguntándose si la humanidad no estará absurdamente sola en el universo. Los decepcionantes resultados con la búsqueda de inteligencia extraterrestre, SETI por sus siglas en inglés, llevaron a abrir una línea de investigación llamada METI, Mensajes a Inteligencias Extraterrestres, bajo la premisa de que si los aliens no se comunican, la humanidad tendrá que hacerlo. Sin embargo, el METI tiene sus detractores dentro de la misma comunidad científica, quienes señalan que quizá no sea conveniente buscar civilizaciones desconocidas, que pudieran ser violentas, superinteligentes y eventualmente catastróficas para la humanidad. Estos preocupados científicos señalan que quizá lo mejor sea esperar y seguir escuchando, a ver si alguien hace contacto. Algunos creen que en un plazo de 20 años podría recibirse un mensaje alienígena y lanzan una pregunta de lo más inquietante. Si llaman, ¿cuál debe ser la respuesta? Número 2. ¿Por qué la forma dominante de vida en el cosmos son probablemente robots superinteligentes? Si finalmente un terrícola llega a mirarse frente a frente con un alienígena, probablemente no verá un hombrecito verde ni un insectoide espinoso. Incluso es probable que no sea ni siquiera un ser biológico, sino un avanzado robot de inteligencia muy superior a la humana en todos los sentidos imaginables. La humanidad está dando sus primeros pasos en inteligencia artificial, pero nadie puede asegurar que esta no exista en otros mundos, quizá desde hace eones. Susan Schneider, profesora de filosofía en la Universidad de Connecticut, afirma que es probable que las formas de vida extraterrestres sean sintéticas y especula sobre cómo podrían pensar estas criaturas. La mayoría de la gente tiene una idea icónica de los extraterrestres como criaturas biológicas, pero eso no tiene sentido desde una perspectiva temporal. He apostado con docenas de astrónomos a que si detectamos una señal extraterrestre, será vida artificial, dice Seth Shostak, director del programa de búsqueda de inteligencia extraterrestre SETI de la NASA. Si me pidieran que reuniera un grupo de personas que han reflexionado mucho sobre el tema, me resultaría muy difícil. Algunos piensan en estrategias de comunicación, por supuesto, pero pocos consideran la naturaleza de la inteligencia extraterrestre, añade Shostak. Número 3. Los alienígenas evolucionaron a la inteligencia artificial. Por eso no los hemos conocido. Dado que la edad de la Tierra ha sido estimada en 4.543 millones de años, en un universo de 13.800 millones de años, es decir, 3 veces más viejo, sería de esperar que, de existir otras civilizaciones inteligentes, sus miembros sean de una inteligencia superior a la de los terrícolas. Y la vida en la Tierra atestigua las enormes brechas de inteligencia entre los seres vivos. Entre una hormiga y un ser humano es absoluta, y entre un chimpancé y una persona sigue siendo extremadamente grande. De manera que el desfase de inteligencia entre un humano y un alienígena inteligente podría ser abismal en favor de este. Algunos creen que muchas especies de extraterrestres podrían ser billones de veces más inteligentes que el Homo sapiens. Es posible que estas superinteligencias ya hayan dejado atrás hace mucho tiempo la fase de inteligencia artificial, en la que la humanidad se está adentrando, todavía en pañales. Posiblemente son ahora otra cosa que ni siquiera la humanidad puede imaginar y mucho menos ver. Número 4. El cataclismo de Nibiru.
El cataclismo de Nibiru es el nombre que recibe un hipotético encuentro desastroso, ya sea una aproximación calamitosa o un choque entre la Tierra y un gran objeto celeste. Ciertos grupos creían que un evento así ocurriría a comienzos del corriente siglo, y los creyentes en él acostumbraban llamar Nibiru o planeta X al cuerpo celeste. La idea fue planteada originalmente en 1995 por Nancy Leider, fundadora de la web Zeta Talk y autora del libro del mismo nombre. Leider afirma tener la capacidad de recibir mensajes alienígenas provenientes de Zeta Reticuli, un sistema estelar binario de la constelación austral de Retículo, situado a 39.3 años luz de la Tierra. Leider sostiene que recibe los mensajes a través de un implante en su cerebro y que fue seleccionada para advertir a la humanidad que el objeto en cuestión atravesaría el sistema solar interior en mayo de 2003, afectando la Tierra lo bastante como para destruir la mayor parte de la humanidad. Pasando el apocalíptico momento sin novedad, la bloguera pospuso la fecha. La idea de que un objeto de tamaño planetario pasará muy cerca de la Tierra o colisionará con ella en un futuro próximo no está respaldada por ninguna evidencia científica y ha sido rechazada por astrónomos y científicos planetarios, quienes la tildan de pseudociencia. Número 5. ¿Alguna vez Marte fue habitable? El Laboratorio de Ciencias de Marte, más conocido como el rover Curiosity, dirigido por la NASA, recorre los desiertos marcianos desde el año 2012, tomando fotografías y analizando muestras del suelo rocoso del planeta rojo. Uno de los descubrimientos más significativos de Curiosity es la detección de moléculas orgánicas en la superficie de Marte. Estas moléculas, compuestas por átomos de carbono, hidrógeno y otros elementos, no constituyen por sí solas evidencias de vida, pero representan los bloques constitutivos de todos los organismos terrestres. Así, la presencia de moléculas orgánicas en Marte se entiende como un requisito previo sobre una potencial evolución de la vida en ese planeta. Además, en un artículo publicado en Science, se anunció que Curiosity había detectado picos inusuales en las concentraciones de gas metano, una sustancia orgánica. Estos hallazgos, junto con otros del Curiosity, proporcionan cierta evidencia de que lo que generalmente se considera necesario para la vida que pudo haber existido alguna vez en Marte. Al parecer, hace varios miles de millones de años, Marte, cuya temperatura media actual es de menos 65 grados Celsius, era lo bastante cálido como para que el agua persistiera en forma líquida y fluyera por la superficie del planeta, acumulándose en cuerpos semipermanentes. Número 6. El Majestic 12. Majestic 12 es una supuesta organización mencionada en documentos que circularon por primera vez entre ufólogos en 1984 y cuya existencia aún se atribuye a algunas teorías conspirativas sobre ovnis. Se dice que la organización es el nombre cifrado de un presunto comité secreto de funcionarios gubernamentales, líderes militares y científicos, constituido en 1947 por orden del presidente estadounidense Harry S. Truman, para facilitar la recuperación e investigación de naves extraterrestres. La teoría conspirativa ganó notoriedad con el paso de los años, después de que el FBI declarara que los documentos eran completamente falsos, lo que fue tomado por muchos ufólogos como un intento de engaño. Majestic 12 sigue siendo popular entre los teóricos de las conspiraciones sobre ovnis, y el concepto ha aparecido en la cultura popular, incluyendo la literatura, el cine, la televisión y los videojuegos. Según el ufólogo británico Timothy Good, el comité está formado por 12 personas y participó en el ocultamiento del accidente de una nave extraterrestre en Roswell, Nuevo México, y en cómo se podría explotar la tecnología alienígena recuperada e interactuar con los aliens. Número 7. Los alienígenas pusieron múltiples versiones de humanos en la Tierra. Los textos sumerios hablan de humanos deformes creados por Enki y la diosa madre Ningur Saga, en su afán por lograr una persona perfecta. En total fueron creados 6 protohumanos antes de lograr un resultado satisfactorio. En el Popol Vuh maya se dice que hubo 3 intentos de creación del ser humano. Y si estas historias de dioses que crearon múltiples versiones del hombre, presentes en textos antiguos, son relatos de lo que realmente ocurrió en la Tierra en un pasado lejano, y de ser así, ¿quiénes eran estos dioses? Una teoría postula que los primeros humanos fueron manipulados genéticamente por extraterrestres avanzados, que intentaban formular y crear la especie humana definitiva. En la base de esta hipótesis subyace la idea de que la Tierra misma ha sido un laboratorio experimental y que todos los modelos previos de Homo sapiens, como Homo erectus, Homo neanderthalensis y otras especies extintas, formaron parte de un set de pruebas. Según los defensores de esta idea, la experimentación implicó la manipulación del ADN por parte de extraterrestres para dar lugar a diversos prototipos humanos. ¿Podrían las mitologías sobre la creación de diversos prototipos humanos ser relatos verídicos de unos experimentos alienígenas? Número 8. El ADN tiene origen extraterrestre, según la NASA. Un equipo científico descubrió hace algunos años que la adenina, la guanina y otros compuestos que constituyen la base del ADN
pueden formarse en el espacio exterior, por lo que quizá fueron traídos a la Tierra por meteoritos. Para intentar probar la teoría, los científicos trituraron y analizaron muestras de meteoritos recolectados en Australia y la Antártida, encontrando un conjunto de moléculas que posiblemente desempeñaron un rol clave en el desarrollo de las primeras formas de vida. La adenina, el compuesto que ayuda a formar los peldaños de la estructura helicoidal del ADN, parecida a una escalera, apareció en 11 de las muestras pulverizadas de meteoritos. La guanina, otro ladrillo clave en la construcción del ADN, estaba presente en 8 muestras. 2 de las 12 muestras de meteoritos también contenían unas moléculas exóticas, que son tan raras en la Tierra que parecen demostrar que los bloques constitutivos del ADN deben haberse formado en el espacio exterior. El hallazgo respalda la hipótesis de que un conjunto de piezas presentes en meteoritos o en una cometa podría haber dado origen a la vida en la Tierra. Número 9. El ADN de los alienígenas se está mezclando con el humano. Quizá los extraterrestres no anden paseándose por la Quinta Avenida de Nueva York a plena luz del día, pero encuestas recientes indican que hasta un 6% de los estadounidenses afirman haber sido abducidos por ellos. La experiencia suena perturbadora y se dice que los alienígenas llevan a sus cautivos a sus naves espaciales, donde les extraen esperma a los hombres para dejar embarazadas a sus mujeres. Los ufólogos tienen al menos 2 explicaciones para estos experimentos. Una es que los alienígenas están pasando por un bache reproductivo en su planeta sede y necesitan a los humanos para procrear crías extraterrestres. Otra es que la creación de seres híbridos les ayudará a conquistar la Tierra. Si bien estas ideas son desestimadas por la comunidad científica, logran resonar incluso en algunos de los máximos templos del saber mundial. John Hae-chi, quien enseña coreano en la Universidad de Oxford, es uno de los creyentes en esta mezcla de ADNs entre humanos y aliens y propone una singular explicación: el cambio climático. Según afirma Chi en conferencias que imparte en Oxford, la transformación climática no se está manifestando solo en la Tierra, y los extraterrestres la están enfrentando mezclándose con otras razas interplanetarias para concebir individuos más resistentes a los cambios. De acuerdo con esta idea, los seres híbridos que viven en la Tierra también están permitiendo la procreación de terrícolas capaces de soportar las predicciones más extremas sobre el cambio climático. Número 10. Los alienígenas diseñaron el ADN humano. Los humanos siempre han sentido fascinación por los extraterrestres y los han buscado desde hace décadas en los confines del universo. Pero ahora se especula que podrían haber estado en el mismo vecindario terrestre para codificar el ADN humano. Algunos expertos opinan que si los extraterrestres dejaron alguna prueba oculta pero descifrable de su existencia para poner a prueba la inteligencia humana y su nivel de avance científico, resulta difícil imaginar una mejor que haberla dejado dentro de las mismas células del cuerpo humano, bajo la forma del ADN. Si bien esto puede parecer un guión de ciencia ficción, algunos investigadores piensan que los datos que guardan la verdad sobre el origen de una posible conexión humana con la vida extraterrestre podrían encontrarse buscando en el interior del mismo ser humano. El ingeniero aeroespacial y escritor estadounidense Robert Zubrin no descarta la posibilidad de que el ADN humano haya realizado un viaje interestelar. Piensan que estos supuestos seres podrían haber visitado el planeta hace millones de años o haber enviado una señal a la Tierra para alterar el ADN humano de manera inalámbrica. Número 11. Estados Unidos usó ingeniería inversa de naves alienígenas. Se dice que China ha construido su poderío industrial y militar en buena medida a través de la ingeniería inversa de productos occidentales, especialmente estadounidenses. Sin embargo, algunos afirman que Estados Unidos ha hecho ingeniería inversa interplanetaria. En una reciente audiencia del Congreso estadounidense sobre fenómenos anómalos no identificados, David Grosh, mayor retirado de la Fuerza Aérea y después oficial de la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial, señaló la existencia de un programa gubernamental de recuperación de presuntas naves extraterrestres accidentadas para hacerles ingeniería inversa y replicar sus tecnologías. Cuando un miembro del Congreso le preguntó a Grosh si el gobierno había hecho contacto con extraterrestres inteligentes, respondió que no podía discutir ese tema en público. También afirmó que se habían recuperado elementos biológicos no humanos de los accidentes, aclarando que supo de esto a través de personas con las que habló, que tenían conocimiento del tema. El Departamento de Defensa negó la versión de Grosh, diciendo en un comunicado que no disponen de ninguna información verificable que sustente las afirmaciones de que hayan existido en el pasado o existan actualmente programas relacionados con la posesión o ingeniería inversa de materiales extraterrestres. Número 12. ¿Qué son las religiones ovnis? Una religión ovni es cualquier creencia relacionada con la existencia de entidades extraterrestres que operan objetos voladores no identificados. Por lo general, los seguidores de tales religiones creen que las entidades extraterrestres están interesadas en el bienestar de la humanidad, que ya forma parte, o eventualmente lo será, de una supracivilización interplanetaria.
Otras religiones parecidas son anteriores al surgimiento de los ovnis como fenómeno cultural a mediados del siglo XX, pero incorporan la noción de las entidades extraterrestres como elementos sobrenaturales, en los que los extraterrestres son ángeles o figuras parecidas. Estas religiones tienen sus raíces en los relatos tempranos de la ciencia ficción, la subcultura de avistamientos de ovnis, la ufología, los escritos de ficción extraña y las historias de abducciones extraterrestres. Algunos señalan que la Sociedad Aetherius, un movimiento de mediados del siglo XX, fundado por el esoterista británico George King, fue la primera religión ovni. Otros postulan a Yo Soy, un movimiento teosofista fundado en la década de 1930 en Chicago por Guy Ballard y su esposa Edna Anne Wheeler Ballard como la primera comunidad religiosa ovni. La Iglesia de la Cienciología, a la que han estado vinculadas celebridades como Tom Cruise, John Travolta y Katie Holmes, es señalada como un culto ovni. Número 13. Los discos voladores de 1947 en Estados Unidos. En el verano de 1947, los estadounidenses difundieron una oleada de informes sobre avistamientos de objetos voladores no identificados. El furor comenzó el 24 de junio cuando los periódicos y emisoras de radio de todo el país informaron sobre la historia del piloto civil Kenneth Arnold, quien dijo haber visto objetos con forma de disco que los redactores de titulares denominaron platillos voladores, acuñando la popular expresión. Informes similares se produjeron en todo Estados Unidos, en una cuantía que ha sido estimada en miles. El día de la independencia de 1947, los padres fundadores pasaron a un segundo plano, con los estadounidenses pendientes de la oleada de ovnis, que alcanzó su punto máximo el 7 de julio. Se dijo que los masivos informes de avistamientos de platillos voladores se debieron a las tecnologías emergentes, la histeria colectiva y las identificaciones erróneas. En contraste, resultaron más bien marginales las especulaciones que sostenían que los platillos procedían de otros planetas u otros mundos. La paranoia de 1947 ha sido estudiada extensamente y los académicos sostienen que fue el nacimiento de un mito moderno. Número 14. El platillo de Aztec, Nuevo México. En marzo de 1948, el periodista Frank Scully informó que una aeronave no identificada había sido recuperada por el ejército estadounidense en Nuevo México, cerca de la ciudad de Aztec. La versión decía que la nave tenía unos 30 metros de diámetro, el mayor ovni reportado hasta la fecha, así como 16 cuerpos humanoides en su interior. Scully citó como sus fuentes a dos personas identificadas como Silas Newton y Leo Gebauer, quienes le dijeron que el incidente había sido encubierto y que el ejército se había apropiado de la aeronave para realizar investigaciones secretas. Después se reveló que todo había sido un bulo propagado por los informantes de Scully. Poco después de la supuesta recuperación de la nave alienígena, Newton y Gebauer intentaron vender en Nuevo México un dispositivo que decían que podía detectar petróleo y oro debido a que estaba fabricado con tecnología extraterrestre recuperada del accidente del platillo volador. Entre tanto, Scully enriqueció la historia del ovni estrellado, junto con otros presuntos platillos voladores capturados por el gobierno, señalando que provenía de Venus y funcionaba con principios magnéticos. Según Scully, la tripulación de la nave almacenaba obleas de comida concentrada y agua pesada para beber, y cada dimensión del platillo era divisible por 9. Número 15. El incidente de Lonnie Zamora. El 24 de abril del año 1964, Lonnie Zamora, un agente de la Policía de Socorro, Nuevo México, afirmó haber visto a dos personas junto a un objeto brillante que después se elevó en medio de un rugido y una llamarada azul y naranja. El relato del policía despertó la atención de los medios de comunicación, los ufólogos y los investigadores especializados en ovnis. Zamora describió el objeto así, como aluminio. Era blanquecino, pero no cromado, y tenía la forma de una letra O. Añadió que observó brevemente a dos personas con overoles blancos junto al objeto. Dijo que estas personas eran de complexión normal, pero posiblemente adultos pequeños o niños grandes. Las explicaciones convencionales del incidente de Lonnie Zamora incluyen que se trató de una prueba de un módulo lunar del programa Apolo, o que fue un experimento organizado por estudiantes del Instituto Tecnológico de Nuevo México. Esta teoría fue apoyada por el entonces presidente del New Mexico Tech, Starling Colgate, quien señaló que el objeto observado por Zamora era una vela en un globo, nada sofisticado. El escéptico Philip J. Klass, quien visitó Socorro varios años después del incidente, dijo que todo fue parte de una conspiración del gobierno municipal para aumentar el turismo. Número 16. Los Anunnaki manipularon al hombre genéticamente. Los Anunnaki son un conjunto de deidades sumerias y acadias. Anunnakis es una palabra acadia derivada del término sumerio Anunas, que significa hijos de Anu, rey del cielo y soberano de los dioses. Según la mitología sumeria, los Anunas eran en principio los dioses más poderosos y vivían con Anu en el cielo. Después, sin que se sepa cuál fue el motivo del cambio, el rol de los Anunas pasó a ser desempeñado por los Igigis.
Entonces el término Anunnaki empezó a ser utilizado para referir a los dioses del inframundo, especialmente a 7 deidades que se desempeñaban como jueces del mundo de los muertos. De acuerdo con el escritor Zecharia Sitchin, la humanidad se formó a partir del ADN Anunnaki y del Homo erectus. El humano híbrido resultante no tenía facultad de reproducirse, pues solo había sido creado como un esclavo para trabajar en la minería. Más tarde, Enki, un dios Anunnaki, le otorgó la capacidad de reproducirse. Las teorías de Sitchin son rechazadas por la comunidad científica, que las considera pseudociencia. Número 17. Los hombres de negro. En la cultura popular y las teorías sobre ovnis, los hombres de negro son agentes del gobierno que amenazan, acosan, interrogan, borran la memoria e incluso asesinan a testigos de objetos voladores no identificados para silenciarlos y mantener en secreto lo que han visto. Visten trajes negros, aunque la expresión es genérica y se utiliza para designar a cualquier individuo de comportamiento amenazante o extraño que aparezca en el contexto de avistamientos de ovnis. El término suele utilizarse también para referir a individuos misteriosos al servicio de organizaciones desconocidas, así como para funcionarios gubernamentales encargados de realizar actividades extrañas o de proteger secretos. Entusiastas de los ovnis han reportado presuntos avistamientos de hombres de negro en diferentes lugares y momentos. Estas historias inspiraron la popular película de comedia de ciencia ficción, Hombres de Negro, en la que los misteriosos personajes de traje oscuro son encarnados por Will Smith y Tommy Lee Jones. Número 18. El evento de Tunguska fue un ovni. El 30 de junio de 1908, un objeto explotó sobre la inmensidad siberiana, cerca del río ruso de Podkamenaya, Tunguska, en la antigua gobernación de Yeniseysk. El evento derribó cerca de 80 millones de árboles en una extensión de 2.150 kilómetros cuadrados, y se cree que murieron solo 3 personas por tratarse de un área prácticamente despoblada. La explosión fue atribuida en principio al choque de un cuerpo celeste, pero la ausencia de un cráter de impacto llevó a concluir que se trató del estallido de un asteroide de entre 50 y 60 metros de diámetro, cuando se encontraba a entre 5 y 10 kilómetros por encima de la superficie terrestre. El evento de Tunguska es el de máxima magnitud registrado en la historia conocida de la Tierra, aunque en la prehistoria los hubo mucho mayores. Si bien el consenso científico es que el evento se produjo por el estallido de un asteroide, el astrofísico Wolfgang Kondt lanzó la teoría de que fue causado por la explosión de 10 millones de toneladas de gas natural liberadas desde las profundidades de la corteza terrestre. La idea de que el evento fue ocasionado por una nave espacial extraterrestre también cobró popularidad tras la publicación en 1946 del relato Explosión, del escritor de ciencia ficción ruso, Alexander Kazantsev. Número 19. La teoría del gas de los pantanos. Los años 1960 fueron un periodo de escepticismo en los Estados Unidos, marcado por el magnicidio de Kennedy y los papeles del Pentágono, que condujeron a un desplome de la confianza del público en el gobierno, generalizándose la aceptación de todo tipo de teorías conspirativas. En 1966, en medio de una oleada de reportes de ovnis en el sur de Michigan, se informó de 2 avistamientos masivos, uno en un área pantanosa próxima a Dexter y otro a unos 80 kilómetros de distancia, cerca del campus de Hillsdale College. J. Allen Hynek, un investigador civil de la Fuerza Aérea, atribuyó los reportes a los gases de los pantanos, explicación que fue ampliamente ridiculizada. El periódico Richmond News Leader acusó a la Fuerza Aérea de intentar desacreditar el testimonio de los testigos, y el líder de la minoría en la Cámara de Representantes y futuro presidente de los Estados Unidos, Gerald Ford, solicitó una investigación formal del Congreso sobre los avistamientos. La expresión gas de los pantanos pasó a significar cualquier intento increíble de desacreditar un evento. Número 20. La conspiración ovni para el asesinato de Kennedy. En 1967, el fiscal de distrito de Nueva Orleans, Jim Garrison, ordenó el arresto del empresario de la ciudad, Clay Shaw, y los acusó de conspirar para asesinar al presidente Kennedy. Fred Crisman, conocido por sus afirmaciones sobre sucesos paranormales, fue citado como testigo por Garrison y testificó ante el gran jurado. Después el fiscal emitió un comunicado de prensa, acusando a Crisman de ser un agente encubierto con conocimiento del asesinato de Kennedy. El jurado no tardó ni una hora en declarar inocente a Shaw, y el proceso iniciado en su contra por Garrison fue fuertemente cuestionado como un caso fatalmente defectuoso, basado en pruebas endebles y con un coro de testigo dudoso e incluso disparatados, mientras el fiscal era acusado de imprudencia, crueldad, abuso de poder, publicidad exagerada y deshonestidad. A pesar de la condena generalizada de la fiscalía, las teorías conspirativas continuaron, vinculando a Crisman con el asesinato de Kennedy y un supuesto encubrimiento ovni. Con base en la supuesta participación de Crisman, posteriormente autores de teorías conspirativas como Bill Cooper, Jim Marrs y Ken Thomas señalaron que el asesinato de Kennedy estaba relacionado con una conspiración ovni.
Número 21. El experimento Filadelfia. En 1955, Morris K. Jessup publicó el libro El caso de los ovnis, en el que afirmó que los objetos voladores no identificados representaban un tema misterioso que merecía un estudio más profundo. A comienzos de 1956, Jessup comenzó a recibir una serie de cartas firmadas por un tal Carlos Miguel Allende, después identificado como Carl Meredith Allen. El remitente de las cartas le advirtió a Jessup que no investigara la levitación de los ovnis y le relató la historia de un peligroso experimento realizado en Filadelfia, en el que un buque de la Marina se había hecho invisible para luego teletransportarse de manera inexplicable a Norfolk, Virginia, antes de reaparecer de nuevo en la ciudad de Pensilvania. Se suponía que la tripulación del buque teletransportado había sufrido diversos efectos, como trastornos mentales e intangibilidad. En 1957, Jessup fue invitado a la Oficina de Investigación Naval, donde le mostraron una copia de su libro con anotaciones manuscritas en 3 diferentes tonos de tinta, en lo que parecía un debate de 3 personas sobre razas extraterrestres, propulsión de platillos voladores y otros temas. Los supuestos participantes en el debate manuscrito expresaban también su preocupación de que Jessup estuviera cerca de descubrir importantes secretos tecnológicos sobre teletransportación y otros asuntos. Sin embargo, Jessup observó que las 3 caligrafías eran muy parecidas a las del supuesto Allende, que le había escrito anteriormente para referirle el increíble experimento Filadelfia. 12 años después, Carl Meredith Allen, quien se hacía pasar por Allende, reconoció que todas las anotaciones manuscritas en el libro eran suyas y que lo había hecho para meterle un susto de muerte a Jessup. Jessup murió por propia decisión en 1959 y en 1963, Ray Barker escribió un libro en el que alegaba que la muerte era sospechosa. Para 1975, el experimento Filadelfia era promovido por Charles Berlitz, autor sobre temas paranormales, y en 1984, la leyenda fue adaptada al cine. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más sobre 21 conspiraciones de alienígenas raras que te dejarán pensando. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que están aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.